Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos y os bendigo en el nombre de Jesucristo porque estamos en el sitio de la bendición. Que en este día podamos escuchar la voz de Dios sobre todas las cosas, que podamos ser llenos del Espíritu, sabiendo que Dios nos guarda, nos protege y nos guía siempre hacia toda la verdad. Amén. La lectura de la meditación de hoy está en el Salmo 100 del 1 al 4. Salmo 100 del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir al Señor con alegría. Venid a su presencia con regocijo. Reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecir su nombre. Sino que podamos entrar hoy a la casa del Señor, como hemos hecho, con alegría, con alabanza, con acción de gracia. Es bueno que siempre demos gracias a Dios por todo. La gratitud sana nuestras vidas. Todos los días, Señor, gracias por la salvación. Señor, gracias porque Emmanuel vive en mí. Gracias también por todas las pruebas y dificultades que pasa. El Señor está con nosotros, así que no tenemos que tener ningún temor a nada. Eso es lo que tenemos que tener claro. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que vamos a adorar y a bendecir a nuestro Dios. Nos ponemos de pies, hacemos una oración y luego pasaremos a la alabanza. Padre, te damos las gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque hemos entrado a tu casa con acción de gracia, con alabanza, para alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Gracias porque podemos proclamar que solamente Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, que tú nos llenes con tu Espíritu en este día, Señor, y podamos salir renovados, Señor, en este día, en nuestra vida. Señor, que tu palabra entre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, para que podamos también recibir la sanidad, no solamente física, pero también espiritual. Bendice la alabanza, bendice a mis hermanos, bendice también a los que no han venido, los bendecimos en el nombre de Jesucristo y que en este día podamos disfrutar, Señor, de ti, sabiendo que tú estás con nosotros, en nosotros, para siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza.
Podéis sentaros.
Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor y Padre, gracias. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres eterno. Gracias por esa vida que nos has dado. Gracias. Solo podemos que alabarte, solo podemos que adorarte y queremos cantarte solo a ti, Señor. Gracias. No podemos hacer otra cosa que darte las gracias, porque tú eres grande, eres digno, eres excelso. Gracias. Amén. Dios vivirá estos huesos. Amén. Así que vamos a leer Ezequiel 37 del 1 al 6. Lo vamos a leer antifonalmente. Yo leeré el primero, ustedes el segundo, así hasta el 6, que lo leemos juntos. Es Ezequiel, el libro de Ezequiel 37, versículo del 1 al 6. Y dice así: la mano de Dios vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pasar acerca de ellos por todo, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos de gran manera. Y dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile:
hueso seco, oír la palabra del Señor. A ver, así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y juntos, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabéis que yo soy el Señor. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Vemos en todas estas semanas, estaba yo pensando, ¿no?, la palabra que Dios nos daba, que en todas las predicaciones hay un indicador común, y es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Y no me cansaré de decirlo, porque si no somos llenos del Espíritu, no podemos hacer nada. Amén, ¿es así? Si no fuera así, diría, oye, por ser intelecto, saber mucho, tener muchos estudios, vale, está bien. Pero la Biblia te enfoca de que el Espíritu. Y no solamente hay que estar en el Espíritu, que sí. Cuando hablo del Espíritu, hablo de estar lleno de la palabra, lleno de Cristo, lleno de oración, para que no haya confusión. Ahora, vemos en este pasaje que todo estaba muerto y estaba seco. ¿Y cómo está el mundo? El mundo está seco. El mundo está muerto, hablo espiritualmente. Pero en el versículo 3 que hemos leído dice: Hijo de hombre, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Claro, físicamente yo no lo creo, pero Dios lo puede hacer. Lo que nosotros vemos seco, que no hay vida, que es imposible, Dios lo puede hacer. Ahora, dice que en este pasaje hay cosas que tenemos que tener cuidado, y vemos que es un lugar que podemos perecer. Cuidado también en esos sitios, en esos lugares donde estamos, porque puede haber en esos sitios donde vamos que esté seco. Hablo espiritualmente. Pero fijaros, en Romanos 3:10 dice: no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno hay justo. ¿Qué nos está hablando en este versículo? De que nos deja claro que las personas están condenadas sin Cristo. Porque dice que no hay ni uno. Hay mucha gente del mundo que dice: hombre, yo soy justo, yo soy bueno. Pero la Biblia te dice que no somos ni uno. Nadie es bueno. El problema no son los huesos, sino que no hay ni uno justo. Y muchos se creen que, pues yo lo puedo, yo soy justo, yo soy bueno. Bueno, si no fuera por mí, claro, no es así. Pero tenemos que ver de que aquí lo que se está realmente refiriendo es que la gente no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque después del acontecimiento de Génesis 3, toda la raza humana pereció. Toda la raza humana está depravada, desde la cabeza hasta los pies. Toda la raza humana, como dice la Biblia, está enferma. Y dirá más de un hombre: yo no estoy enfermo. Pero la Biblia te dice que sí, espiritualmente. No hay ni uno realmente que sea justo. Dice en Romanos 3:23: por cuando todos pecaron y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, todos estamos privados de la gloria divina. Todos somos pecadores. Ahora, ¿a qué se refiere de que el pecado aquí? De que todos somos pecadores. Tenemos que enseñarle bien a los no creyentes, sino poder realmente transmitirle al que no es creyente estas cosas, de decir, bueno, ¿cómo yo tengo que entender esto? Pues muchas veces se lo decimos a las personas no creyentes y dicen: hombre, yo soy bueno, yo soy una persona. No se está refiriendo a eso. Lo que se está refiriendo aquí es de que estamos en pecado original. Esto significa que muchas veces nosotros no hemos hecho nada malo. Hay personas en el mundo que no han hecho nada malo. Pero nos dice la palabra de Dios que están en pecado, que están fuera de la gloria de Dios, que están separados de Dios y que su final realmente es el infierno. Porque esto no es si yo soy bueno o soy malo. Lo que está diciendo la Biblia, que no hay ni uno justo y que todos
somos pecadores. También nos dice de que en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que nos da Dios es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Sino, el pecado tiene su precio. ¿Y sabéis cómo paga el diablo con el pecado? La muerte. Ese es el salario que tiene el ser humano si sigue pecando y no conoce a Cristo. Tenemos que ver que donde estamos, digo a donde estemos, pues yo he ido a otros países a evangelizar, de misiones, y todos los países son lo mismo. Yo no me tengo que irme, no sé, a Honduras o a Ecuador o a Estados Unidos o a Asia o a África. Todos los países, todas las personas están en pecado original. Todos los países hacen idolatría. Todos los países, todas las personas están fuera realmente de las cosas de Dios. Por eso el problema espiritual está en todo el mundo. Pero en el pasaje de hoy, Dios hace una pregunta a Ezequiel en el versículo 3. Dice, hijo de hombre, ¿vivirá estos huesos? Vemos que en este tiempo era un tiempo de destrucción y Dios le hace esta pregunta, un tiempo de mucha oscuridad. Pero ese tiempo donde estaba el profeta Ezequiel, a este tiempo es el mismo. Es el mismo. Si Cristo no está en el centro, si el Evangelio no está, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estos huesos, pregunta, ¿vivirán de verdad? Esto le preguntó Dios. Estos huesos no solo se refiere a la gente del mundo, sino se está refiriendo al pueblo de Israel. Y Dios pregunta, ¿realmente vivirá estos huesos? Y yo esta semana me hacía una pregunta, porque hablando con los pastores de Madrid, de todos los sitios de España, no digo de todo, pero de mucho, me hacían esta pregunta, oye pastor, estoy muy preocupado. Digo, ¿y eso? ¿Qué vamos a hacer con todos esos hermanos que llevan meses sin venir? Es una buena pregunta. Porque están preocupados en su estado espiritual. Como pastor hay que preocuparse de que 5, 6 meses, 7, o no sé si esto llegará a ser más, llega un año sin venir. Y yo le decía, mira, yo algo estoy preocupado, pero tengo que estar ocupado. Y nosotros tenemos que orar, predicar la palabra y que Dios haga. Porque aquí vemos de que nos está hablando de que el pueblo de Israel, en Ezequiel dice que todo estaba muerto, estaba seco. Era imposible de que hubiera vida ahí. Pero la obra de Dios dice que va a acontecer. Por eso le pregunta a Ezequiel, ¿vivirá estos huesos? Claro, físicamente es imposible. Pero con Dios es posible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Ahora, la gente no ve lo espiritual. La gente no está sus ojos abiertos a lo espiritual. Pero Dios va a usar siempre a los verdaderos discípulos que van a hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. ¿Sabéis por qué yo no estoy preocupado y estoy ocupado? Porque yo sé que estoy en el deseo de Dios. Y porque me quede solo, que no voy a quedarme solo, estoy en el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es hacer la evangelización del mundo. Por eso en este pasaje Dios llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos, para mostrarle cuál era el estado espiritual del pueblo de Israel. Y yo me hacía esta pregunta, ¿cómo está el estado espiritual del pueblo de Dios? ¿Cómo está? Porque es preocupante, ¿eh? No hablo de aquí, hablo en general. Es muy preocupante. Porque era un estado espiritual de desesperanza. Y muchas veces nosotros estamos así. Porque Israel estaba así. Pero nosotros también podemos estar así, ¿eh? Cuidado. Porque no es tan importante si yo recibo respuesta, que está bien, si yo soy muy bendecido, está bien, sino cómo está mi estado espiritual. Porque dice que le dijo a Dios a Ezequiel, profetiza. ¿Qué significa profetiza?
proclama. ¿Y qué tengo que proclamar? La palabra de Dios. Eso dijo, proclama la palabra de Dios a ellos y darle el espíritu de vida. ¿Qué es lo que nos da vida? El espíritu de Dios. Si no hubiera espíritu, estamos muertos espiritualmente, que es lo que le pasó a Adán y Eva. Pero dice, profetiza. Y cuando Ezequiel lo hizo, esos huesos cobraron vida y se convirtieron en un gran ejército, que no hemos leído, pero son los versículos 9 y 10 de este pasaje. Os recomiendo que lo leáis el pasaje entero, porque es impresionante lo que está diciendo el profeta de parte de Dios. Viendo a Ezequiel y estos huesos secos, tenemos que pensar en tres cosas muy importantes. Primero, dice, el Espíritu del Señor nos guía. Si habéis escuchado la predicación del jueves, el culto del jueves, era la guía del Espíritu Santo. La pregunta que yo me tengo que hacer en este día es, ¿yo soy dirigido por el Espíritu de Dios? ¿O quién dirige mi vida? Porque uno piensa que lo mismo que dirige su vida es el Espíritu de Dios. Pues lo mismo te está dirigiendo Satanás. Porque eso lo he visto, ¿eh? O te diriges tú solo, mi yo. Pero tenemos que ver que el Espíritu de Dios guió perfectamente a Ezequiel. Dice versículo 1, el poder de Dios vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de hueso. Parece que estos huesos estaban muertos, es verdad, estaban secos, es verdad, no había vida ahí, era imposible. Pero el versículo 2 dice, había muchos huesos y todos estaban completamente secos. Ahora, pero hay una respuesta que Dios quiere darnos hoy. Y es la palabra de solo. Y esto lo quiero explicar bien hoy. Solo, ¿por qué solo? Porque solo Cristo salva, solo Cristo libera, solo Cristo nos sana, solo Cristo nos guía. El Espíritu Santo solo nos guía, solo el reino de Dios, solo. Por eso Dios quiere darnos hoy la palabra solo. Ahora, ¿qué significa? Que Jesús enseñó solo cuando venga el Espíritu Santo en nuestra vida. Hechos 1:8, seremos llenos del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios. Y también que no dice solo la oración. Hechos 1:14, estaban unánimes juntos con la palabra orando. Y solo cuando oraron con un mismo corazón, un mismo sentir, vemos que vino la plenitud del Espíritu Santo en Hechos 2 del 1 al 4. Ahora, si nos concentramos en el poder de solo, ¿qué va a pasar? ¿Qué veremos? ¿Cómo se abren las puertas del evangelismo? Mirad, si estamos enfermos o tenemos algo, solo, Señor, lléname de tu Espíritu y Dios te puede sanar. Si tenemos problemas, solo, Señor, guíame con tu Espíritu y Dios lo hará. Nada más. Yo soy testigo de esto, hace muchos años. Por eso es importante solo. Debemos de experimentar solo Jesucristo. ¿Por qué solo Jesucristo? Porque Jesucristo soluciona todos nuestros problemas. Y el Dios Padre mandó a Jesucristo, a nadie más. Pero nosotros queremos meter a Jesucristo y algo más. Que no funciona. Yo no sé cómo decirlo. Si en inglés, que no sé, en francés, que no funciona. Que tenemos que coger solo. ¿Por qué solo? Porque solo es posible por medio del Espíritu de Dios. Solo mediante el Espíritu Santo debemos experimentar al Espíritu. Solo experimentar el poder de Dios. Solo tenemos que ser testigos de lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso Dios nos quiere dar hoy solo siendo llenos del Espíritu podemos cambiar nuestra naturaleza, que es corrupta. ¿O es que hemos nacido cristianos? Nuestra naturaleza no es una naturaleza que sea de evangelio, viene de Génesis 3. Y sigue los creyentes no entendiendo que nuestra naturaleza es mala. Ay, Señor, yo voy a dar conforme a mi corazón. Yo no voy a dar diezmos, yo voy a dar lo que quiera. ¿Conforme a tu corazón? Pues si nuestro corazón es malo. Es engañoso. ¿No dice eso la Biblia?
Conforme a mi corazón. Pues mira, a mí me he levantado bien. Hoy hoy como el pastor viene con corbata, mira, como decía ayer en Villarrobledo, que estuve en la iglesia. Llegó un hermano y me dijo un día allí predicando: oye, pastor, qué predicación, qué bueno, tal. Pero no la predicación, oye, qué bien vestido viene, como toca. Ahí, en punto en blanco parece, con corbata, esos son de los míos. Ya, está bien eso, pero a mí, ¿y qué es lo que Dios te ha hablado? No, estuvo todo el mensaje viéndome que esos son, los que van bien vestidos, los que huelen bien. Y yo me reía, Dios, pero si eso no es importante, que tengamos una imagen. Pero ¿qué te ha dicho Dios? Era de la antigua escuela, porque hay muchas veces la gente pues puede predicar sin corbata, que yo no me meto, cada uno que predique como quiera. Pero yo soy de los que, no soy de la antigua escuela, donde vea una imagen, pero lo más importante es que se predica, que está predicando esta persona. Pero vemos que el Espíritu del Señor guiaba a Ezequiel y le preguntó esto: ¿vivirán estos huesos? Viendo estos huesos, Ezequiel respondió en el versículo 3: Señor Dios, tú lo sabes. Señor, ¿se convertirá esa persona tan mala? Señor, tú lo sabes. ¿Vas a revivir la iglesia? Señor, tú lo sabes. Porque yo no lo sé. Pero yo tengo que preocuparme, cómo está mi vida espiritual. Por eso, si hubiera respondido: hombre, Señor, tú y yo lo podemos hacer, eso es incorrecto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros no podemos hacer nada. Pero Ezequiel respondió como toca: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo, tú eres soberano para saber si estos huesos van a vivir o no. Yo no puedo hacer nada. Ya me gustaría hacer cosas, pero cuando metemos la mano el ser humano no funciona bien. Y yo soy testigo de ello. Hay que dejar que el Señor realmente haga la obra. Pero Ezequiel respondió: Señor, tú lo sabes. Si tomamos la palabra de Dios, va a venir respuesta en nuestras vidas. Pero tiene que venir la respuesta de solo. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Dentro del Evangelio no se puede obtener un gran poder cuando estamos llenos del Espíritu. Y algunas veces digo: Señor, ¿cuánto por ciento tenemos de la palabra de Dios? Porque esto es un gran poder. Pero ¿hasta qué punto yo sé de todo esto y he vivido esto? ¿1%? ¿2%? ¿5%? ¿Cuándo nos atreveríamos a decir? Porque esto no es un libro cualquiera. Esto es el poder de Dios, cuando uno lo cree y lo vive, ¿eh? Y yo creo en esto. Pero yo quiero experimentar cada día realmente el poder de Dios. Amén. Y también quiero que ustedes también lo hagan. Lo segundo, dice: profetiza sobre estos huesos para que reciban la palabra de Dios. Profetiza, proclama la palabra de Dios a estos huesos secos. ¿Cómo está la gente? Seca, muerta. Si nosotros proclamamos la palabra, pueden vivir. Porque dice en el versículo 4: huesos secos, oigan la palabra de Dios. Si nos está diciendo Ezequiel: dile a estos huesos secos que presten atención a la palabra de Dios. Pero como oímos tantas cosas y no estamos atentos a la palabra de Dios, ¿qué Dios me está diciendo? Porque dice aquí: huesos secos, oigan la palabra de Dios. Qué importante que pueda la palabra de Dios entrar en nuestras vidas. Estos huesos secos dice que recibieron la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es recibir la palabra de Dios? ¿Qué es? Tenemos que no solamente sino hay unas bendiciones únicas, eternas. ¿Y cuáles son esas bendiciones únicas y eternas? Por lo que tuvieron la iglesia primitiva, Hechos 1:1, lo que Jesús vino a enseñar, ¿no? y a guiarnos, ¿no? A poder enseñar y aprender de él. ¿No dice eso? Ahora, ¿ese Jesús quién es? El Cristo. Por eso ellos se cogieron a Cristo, Jesucristo. Son las bendiciones únicas y eternas. Hechos 1:3, el reino de Dios. 40 días estuvo el Señor Jesucristo hablando sobre el reino de Dios. Y Hechos 1:8, recibiréis poder. Eso es eterno. Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo es eterno.
Esas son las bendiciones únicas que Dios nos quiere dar en el día de hoy. Dice en el versículo 4, profetiza la palabra. ¿Esto qué es? Esto es la llave. Da la palabra de Dios. Tenemos que restaurar las bendiciones únicas que Dios nos da. ¿Qué significa? Que si tomamos la palabra de Dios, si la tomamos, cualquier persona que esté muerta vivirá. Como dice el profeta, buscarme y viviréis. Pero buscarme en la palabra de Dios. Ahora, lo que pasa es que, como muchas veces no conocemos bien la palabra de Dios, como muchas veces no estamos realmente meditando, concentrados en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no funciona, pero la palabra de Dios funciona perfectamente. Por eso dice, oíd la palabra de Dios, sino está hablando con autoridad. ¿Para qué? Para que esa autoridad que Dios nos ha dado podamos ver que desciende del cielo. Si profetizamos la palabra de Dios, es cuando todo funciona. Hay un tremendo y un ilimitado poder dentro de la palabra de Dios. Debemos de experimentar el poder de la palabra. Le dijo, profetiza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da vida, nos sana, que es medicina para nuestros huesos, y la palabra de Dios es lo que necesitamos, no otras cosas. Por eso, si profetizamos la palabra de Dios, se levantará la sobra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este día podamos coger la palabra de Dios. Hay que recibir el poder de la palabra de Dios. Ezequiel profetizó estos huesos. Significa que Dios le había dado un tremendo mensaje para que dijera a esos huesos. Y vemos cómo se levantó la sobra. Sino tenemos que transmitir diariamente la palabra de Dios. Porque no sabemos qué trascendencia tiene esto. Como dice el Señor también, dice, yo doy mi palabra, damos la palabra, dice, y yo la mando para que haga lo que yo quiero que tiene que hacer la palabra de Dios. Y en estos momentos era levantar a estos huesos secos que estaban muertos, secos. Era imposible que realmente hubiera vida ahí. Por eso es transmitir el verdadero poder de Dios. En ese momento dice que los huesos se reunieron. Y es algo muy importante. Quiere decir que ustedes, como yo, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Como dice en el versículo 4, oír la palabra del Señor. Esto es lo importante. Se predica de tantas cosas, pero no se predica realmente la palabra de Dios muchas veces. Ahora, vemos que qué tipo de palabra tenemos que grabarnos los creyentes. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que yo me tengo que grabar diariamente? Tenemos que grabarnos Génesis 3, cuando Satanás tentó al ser humano y cayó en pecado. Pero en este mismo capítulo de Génesis 3, ¿qué es lo que tenemos que grabarnos fuerte? Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Qué está hablando ahí? Cristo. Eso es lo que tenemos que realmente que grabarnos. También tenemos que grabarnos Génesis 6. Era una época de engaño, de espíritu maligno. Pero ¿qué tenemos que grabarnos en ese capítulo? Génesis 6:14. ¿Qué dice? Entra dentro del arca. ¿Y qué simboliza el arca? Cristo. Eso es lo que tenemos que grabarnos. Todos los que estén dentro del arca se salvarán. ¿Qué tenemos también que grabarnos? Génesis 11. Cuando la torre de Babel iba a ser destruida. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12? Le dijo que saliera de Ur de los Calderos. Tenemos que salir de todos esos sitios donde podemos estar de oscuridad y entrar en la tierra que nos mostrará. Pero ¿qué pasó en Egipto? En Éxodo 3:18, ¿qué tenemos que grabarnos? Cuando la sangre de los tinteles fue puesto en la puerta, esa sangre del cordero, salieron de Egipto. ¿Qué significa eso? Está hablando de la cruz. Está hablando del pacto de la sangre. ¿Y qué significa eso? Cristo. Eso es lo que tenemos que grabarnos. Isaías 7:14, ¿qué dice? La Virgen está encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y quién significa Emmanuel? Cristo. ¿Y qué fue la confesión que tenemos que grabarnos para que la oscuridad tenga que salir de nuestro alrededor y de nuestro lado?
Pedro que confesó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Satanás es derrotado en el nombre de Jesucristo. Por eso tenemos que ver que Cristo es el que para todos los desastres, el que abre el camino a Dios Padre, y Cristo es el que ha vencido a Satanás. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que no grabemos, para que no enraicemos y tengamos una naturaleza del Evangelio dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es lo tercero que tenemos que ver hoy? Tenemos que recibir el aliento de vida. Eso nos habla el versículo 5. Dice: voy a hacer en ustedes que entre el Espíritu y vivirán. Dice que sopla aliento de vida. ¿Eso qué es? Eso es la palabra de Dios. La vida está en la palabra de Dios, está en el Espíritu de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, dice que sopló aliento de vida. Sopló el Espíritu de Dios y hubo vida. Por eso es importante que Dios le dijo directamente a estos huesos: profetiza aliento de vida y vivirán. Versículo 10 dice: y yo le repetí el aliento de vida conforme me fue ordenado. Así hizo Ezequiel. Profetizó ese aliento de vida que nos habla, que es la palabra también de Dios. Por eso esos huesos revivieron y se pusieron de pie. Y eran tanto que dice la palabra que parecía un ejército. Con esos huesos fueron un ejército. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo, para que hoy podamos tomar fielmente la palabra y ver cómo Dios actúa. Por eso en el tiempo de Ezequiel comunicó con Dios. Y nosotros tenemos que comunicar con Dios en el Espíritu. Esos huesos secos empezaron a vivir. Ese es el núcleo realmente de todo, la palabra. La palabra que Dios quiere que profeticemos. La profecía era para experimentar el poder del Espíritu de Dios. Por eso es importante, ¿no?, de que nosotros profeticemos aliento de vida, sino que donde allí vayamos podamos proclamar la palabra de Dios. Por eso la última promesa que Jesucristo dio a sus discípulos, ¿qué fue? Solo cuando reciban el Espíritu Santo, que dice: recibiréis el poder. Sino todo está conectado desde Génesis hasta Apocalipsis. Dentro del Evangelio hay un gran poder. Dice que le ordenó a Ezequiel que profetizara el Espíritu de vida. Esas son las obras del Espíritu de Dios. Dios da el verdadero poder a sus hijos cuando nosotros cogemos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? Primero, tenemos que restaurar urgentemente la condición como hijos de Dios. No somos unos cualquiera, somos los hijos de Dios. Y tenemos realmente que ver que tenemos que restaurar esa condición que tenemos, que nos dio Dios cuando nosotros convertimos como hijos de Dios. Tenemos que restaurar también la autoridad que nos ha dado Dios. Tenemos que salvar a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. Dios nos ha dado el mensaje que le dio a Ezequiel, pero también a Jeremías. Jeremías, ¿qué le dio? Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también le dio el mensaje de Ezequiel 37:3 y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y el Señor le dijo: Señor, tú lo sabes. En Ezequiel 37:12 dice que salgamos, dice: salgan de las tumbas, salgan de la oscuridad. Tenemos que ayudar a las personas que salgan de esa oscuridad, como dice el versículo 13, para que sepan que yo soy Dios. Como dice el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que tienen que experimentar las personas. Si no tienen que experimentar a Cristo, tenemos que ayudar a las personas que salgan de muerte a vida. Y para terminar, que Dios abra nuestros ojos, que veamos cómo está mi estado espiritual y salgamos de esa desolación. Porque es lo que me decían estos pastores, y también me lo dijeron ayer: ¿qué va a pasar? Tantos meses que las personas no vienen a la iglesia. Tenemos que orar mucho, porque parece que no pasa nada, y de eso nada. Sí que pasa. Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo, para que no seamos estas personas, sino que seamos personas como Ezequiel, que profeticemos, que seamos llenos del Espíritu, que podamos coger la palabra
y podamos hacer lo que el Señor desea. No deje de profetizar, de hablar la palabra de Dios. No sabemos qué trascendencia tiene. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdanos a ser como Ezequiel, viendo este mundo de oscuridad, que podamos decir, igual como tú le dijiste a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Señor, respondemos como Ezequiel, tú lo sabes, oh Dios. Tú sabes si vivirá estos huesos, si vivirá también tu pueblo, Señor. Señor, yo te ruego, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que bendigas, Señor, nuestras vidas, que nos guíes y, Señor, que no dejemos de transmitir la palabra de Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios que es eterno y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre en nuestras vidas. Que el Señor os siga bendiciendo en esta semana. Amén. Dios os bendiga. Amén.